Bueno, pues empezaremos con los hantavirus. ¿Alguien ha escuchado hablar de los hantavirus? No. Son poco conocidos, pero han causado estragos en algunas poblaciones. Desafortunadamente también podemos considerar que muchas de las enfermedades que son zoonóticas y que también son hasta cierto punto poco conocidas, se presentan en zonas que se consideran endémicas. De esos virus se van a encontrar de manera general en esos o de manera habitual en esos sitios, y en casi todos un factor importante es la pobreza, y que además esto permite que no haya las condiciones higiénicas favorables, y la otra es que tampoco tienen un sistema de salud adecuado. Muchos virus, o bueno, en general, muchas enfermedades han estado presentes en las poblaciones. Sin embargo, pues nadie sabe de ellas, o como antes era común aquí en México, que las personas se morían y pues nada más decían, pues se murió de edad, se murió de causa natural. Pero es casi siempre cuando hay un brote epidémico que los demás países, digamos, voltean a esos países, digamos, pobres, o cuando un caso es trasladado a un país desarrollado. Es ahí cuando empiezan a hacer más investigación para ver qué es lo que sucede o qué está causando esa enfermedad. En el caso del hantavirus, bueno, se considera que surgió aproximadamente en los años 70, y el nombre de hanta se deriva del río Hantan en el sur de Corea. Es una enfermedad zoonótica transmitida por roedores, principalmente ratones y ratas que se encuentran en un ambiente peridoméstico, es decir, que pueden estar en el campo, pero que pueden ingresar a las casas, digamos, a los domicilios, o que la gente que se encuentra en el campo tiene contacto directo con estos roedores, principalmente con las excretas, ya que es en las excretas en las que se van a encontrar los virus. Los síntomas pueden ser bastante similares como con otras enfermedades, entonces también por eso es difícil identificar qué es cierta enfermedad. Entre estos síntomas se encuentran fiebre, mialgia. ¿Alguien sabe qué es la mialgia? Dolor muscular. Dolor muscular, exactamente. Hay afecciones gastrointestinales, y después hay dificultad respiratoria y disminuye la presión arterial. Cuando ya se presenta este cuadro clínico en donde está interfiriendo, se está comprometiendo la respiración, ese intercambio gaseoso, y además hay también este compromiso cardíaco, se considera que es un síndrome cardiopulmonar, y en estos casos, que ya es un estado avanzado, puede presentarse muerte. Claro que para esto tienen que pasar aproximadamente 50 días. Esto complica la identificación, digamos, de la enfermedad, porque bueno, pues si hace 40 días tuve contacto con las heces de una rata porque andaba manipulando la tierra, pues igual y ya no me acuerdo, igual y pues se me olvida, o incluso ni cuenta me di. Entonces, hay varios factores que dificultan esta detección oportuna. Como comentaba, este se identificó más o menos en los 70s, 80s, pero se considera que desde los años 50 se han registrado algunos casos,
principalmente en estos sitios cercanos a Corea y que hasta los años 90 fue trasladado a Estados Unidos. Es ahí entonces cuando, bueno, pues ya se empieza a hablar de una manera más frecuente de este hantavirus. Entonces, este es un virus que se va a encontrar en el ambiente, como les decía, los roedores son los reservorios naturales. Estos roedores no tienen enfermedad alguna, simple y sencillamente el virus ahí se encuentra, no causa daño y es hasta que es transmitido o que el humano se infecta de una forma accidental, es cuando el virus empieza a causar estragos en la población humana. Esta infección ocurre únicamente si es en la naturaleza, entre roedores o de los roedores pasa a los humanos, pero no hay una transmisión de humano a humano. En México se sabe que hay pues todas las condiciones adecuadas para que el hantavirus esté presente. Hay roedores, aproximadamente hay 120 especies y estas 120 especies pueden ser reservorios de los hantavirus. Realmente en el país no se ha hecho mucha investigación al respecto. Sin embargo, en el 2003 se registraron en Yucatán, porque este estudio se hizo en Yucatán, no porque únicamente ahí se hayan identificado, sino que el estudio se hizo en Yucatán. Entonces se identificaron que aunque las personas son asintomáticas, ya poseían anticuerpos contra hantavirus. Sin embargo, se hizo una colecta de roedores y no se detectaron anticuerpos o no se detectaron que estos roedores estuvieran infectados. En otros estados, como Guerrero y Morelos, se ha detectado una prevalencia del 13%, algo similar a como se observa en otros países. ¿Alguien sabe qué es la seroprevalencia? ¿O a qué me refiero con que hay una seroprevalencia? No, profesora. Bueno, cuando hablamos de una seroprevalencia, la prevalencia es, bueno, ¿cuántas personas están infectadas? De un determinado número, digamos 100 personas, el 13% están infectadas. Cero es o se refiere a estudios que se hicieron en la sangre, en el suero sanguíneo. En el suero se encuentran anticuerpos. Una vez que nosotros tuvimos un contacto con algún patógeno, cualquiera que se nos ocurra, nuestro cuerpo va a empezar a producir anticuerpos. Esos anticuerpos son detectados en la sangre, por eso se denomina seroprevalencia. El hecho de que tengamos anticuerpos quiere decir que ya tuvimos este contacto con ese patógeno, pero no necesariamente estamos enfermos. Podemos estar infectados, pero como nuestro sistema inmunológico sí respondió de manera oportuna, tenemos esos anticuerpos. Entonces, por eso se denomina seroprevalencia, porque aunque las personas no tenían síntomas, se demostró que ya tenían anticuerpos, lo cual indica que en algún momento se infectaron con estos hantavirus. De hecho, por ejemplo, también seguramente han escuchado hablar de las personas seropositivas. Y esto de seropositivo lo identificamos con personas que tienen VIH. Y es porque en el suero ya se identificaron anticuerpos
presentes contra el virus de VIH, lo cual indica que sí tienen el virus. Entonces, la seroprevalencia es eso. Se detectan anticuerpos en la sangre. De hecho, por ejemplo, ahora que estamos en esta pandemia, es muy frecuente que se haga una prueba de anticuerpos. ¿Sí la han escuchado? Sí. Esa prueba de anticuerpos lo que hace es precisamente en la sangre, porque la muestra se obtiene de muestra de sangre o se obtiene sangre y la sangre es analizada, la sangre se divide, digamos, en plasma, es decir, todas las células y el suero. Más adelante les voy a presentar algo sobre pruebas diagnósticas. Y en ese suero es analizado para identificar si hay anticuerpos y es lo que permite identificar que efectivamente la persona ya estuvo en contacto con ese virus, como sucede ahora con COVID. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profesora. Sí y no, es decir, sí conocíamos las pruebas de antígenos y no hay dudas. Bueno. Muy bien. De todos modos, si hay alguna duda, pues es correcto que la expresen y en caso de que, bueno, pues no la sepamos, la investigamos. Entonces, otro virus es el virus del oeste del Nilo o también lo identifican como BON. Este virus tiene la característica de que, pues, se identificó en la región de África, justamente cercano al río Nilo. Pertenece a la familia Flaviviridae. Puede ser mortal en los seres humanos, ya que este virus afecta el sistema nervioso. Gran parte de la población infectada no presenta síntomas. Entonces, de igual manera, al no presentar síntomas, la enfermedad es subvalorada o infravalorada. Digamos que los casos a los que se les pone atención es porque o corresponde, digamos, al 20% de las personas que sí tienen algún síntoma. En este caso, este virus va a requerir un vector. Este vector es un mosquito. Denme un momentito. Y bueno, como les decía, se transmite por la picadura de un mosquito y aunque en los humanos se presenta, es mucho más frecuente en los caballos. Entonces, cuando ya se presenta en los caballos y que sí afecta a una gran proporción, digamos, de los caballos de un establo, entonces se pone atención porque si ya hay grandes pérdidas económicas.
De este virus, precisamente, pues como hay grandes pérdidas económicas, sí se tiene una vacuna, pero hasta el momento solo es una vacuna para los equinos. Aún no se ha desarrollado una vacuna para los humanos. Como les comentaba, esta enfermedad se presentó de manera primaria en África, de ahí aparecieron algunos casos en Europa y de Europa a Medio Oriente, posteriormente se registró en América del Norte y también en Asia Occidental. ¿Por qué creen que se ha presentado en diferentes continentes? Y si observan además, está como más presente en el hemisferio norte. ¿Cuáles creen que sean las razones? Aquí el factor común son los mosquitos, pero además las aves. Las aves actúan como reservorios naturales. Entonces, cuando las aves entran en contacto con mosquitos, estos mosquitos, digamos que al alimentarse de sangre, se infectan, adquieren los virus y posteriormente cuando esos mosquitos se van a alimentar de caballos o de humanos, transmiten esos virus. De esta manera, esta enfermedad está muy relacionada con las migraciones de las aves. Ha habido algunos brotes epidémicos. Por ejemplo, en los años 37 se identificó en Uganda, en el Nilo Occidental. Posteriormente, también en África se identificó este virus en aves. Entonces fue cuando se observó que sí, las aves efectivamente jugaban un papel muy importante en la presencia de este virus. Hasta 1997 se consideraba que, bueno, pues aunque las aves eran reservorios, no exactamente era patógeno, es decir, no les causaba algún daño. Sin embargo, dado que el virus puede mutar, se identificaron cepas que sí estaban causando la muerte de algunas aves. Incluso hubo una gran mortandad en aves migratorias que llegaron a Estados Unidos. Entonces, se observó que este virus sí puede estar como, que las aves pueden ser reservorios, pero que también pueden ocasionarles algún daño. Por otra parte, aunque se había presentado principalmente en África, posteriormente se registró ya en Túnez, en Israel y después en Nueva York. Entonces es aquí también cuando empezaron a poner más atención porque se observó que, bueno, si ya estaba en una gran ciudad, se vieron en la necesidad de buscar qué era lo que estaba pasando y qué estaba sucediendo en todo Estados Unidos. Se identificaron grandes parvadas contagiadas, infectadas con este virus. Algunas murieron y ahí el, digamos, miedo más grande era que estas aves silvestres lograran transmitir, no directamente las aves, sino los mosquitos, lograran transmitir el virus a las aves domésticas y de ahí de las aves domésticas a los
a los humanos. Esto sería un problema, digamos, muy grave, muy fuerte. En algunas localidades sí sucedió. Sin embargo, bueno, también se ha hecho planes sanitarios en los cuales el ver que parvadas de aves migratorias tienen alguna afección implica que los médicos veterinarios van a hacer el reporte, es una enfermedad de reporte obligatorio, es decir, si se observa, se tiene que registrar con la Secretaría o el Ministerio de Salud. En este caso, bueno, pues en Estados Unidos se tiene que registrar que esa enfermedad está presente para entonces empezar a hacer un cerco sanitario o tomar las medidas adecuadas. También aquí en México hay estos programas en los como les decía, algunas enfermedades son de reporte obligatorio. Espero que no me haya ido mucho tiempo. Entonces, bueno, pues van a estar directamente relacionadas con la ruta de las aves migratorias. África, Europa, Medio Oriente, Asia, incluso en algunas localidades, aunque son más restringidas en Australia, Estados Unidos y también, bueno, pues se ha registrado desde Canadá hasta Venezuela, porque finalmente las aves migratorias no tienen barreras, no tienen fronteras. Como ya dijimos, bueno, pues tiene que ver o está muy relacionada con los piquetes o las picaduras de los mosquitos. Cuando los mosquitos pican a las aves, el virus se va a las glándulas salivales del mosquito y cuando éste vuelve a infectar a otro huésped, deposita o inyecta el virus. Esto es algo frecuente en varias enfermedades. En este caso, los mosquitos se les considera vectores porque van a transmitir a un patógeno de un huésped a otro. En algunos casos, sobre todo en laboratorio, se ha demostrado que el tener contacto con animales infectados, principalmente con fluidos corporales, con la sangre o con tejidos, puede promover que haya una transmisión del virus. En algunas ocasiones, muy pocos casos, se han identificado por trasplantes de órganos, transfusiones e incluso a través de la leche materna. Se ha reportado un caso de transmisión transplacentaria. No se han reportado hasta el momento más casos y aunque no es lo habitual, no se ha confirmado una transmisión de persona a persona, pero en el laboratorio sí ha llegado a suceder, pero principalmente por algún error, por algún, pues sí, porque no se tomaron tal vez las medidas sanitarias adecuadas y hubo un contacto de sangre o tejidos, principalmente de los animales infectados. Entonces, bueno, pues como vemos, aquí las aves son los reservorios, el mosquito que va a transmitir o va a ser el vector y cuando en su camino pues se pone un humano, es el mosquito quien lleva a cabo una picadura, inyecta el virus y lo mismo sucede con los caballos. En México se han identificado algunos casos, principalmente en el norte del país. ¿Y por qué en el norte del país? Bueno, porque es a donde llega una gran cantidad de aves migratorias. Consideremos que México es un país tropical, entonces principalmente en el invierno llegan muchas aves procedentes de Canadá y de Estados Unidos. Entonces es ahí donde principalmente se han detectado casos principalmente de caballos, grandes cuadras de caballos que han resultado infectadas.
También, digamos, de esas que resultan infectadas, solo algunos presentan la enfermedad. Y, por ejemplo, en Yucatán también se tiene ese registro. ¿Qué sucede en el resto del país? En el resto del país hay pocos casos, porque volvemos a lo que decíamos anteriormente. En muchas ocasiones se puede confundir con cualquier otra enfermedad. Casi siempre se detecta principalmente en caballos, y si vemos de Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Veracruz, es porque en estos estados hay producción de caballos. Entonces, los caballos se ven afectados y es cuando se empieza a hacer estudio, y también cuando hay presencia de grandes parvadas de aves migratorias. Hay un grupo fuerte en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en CU, que hacen investigación para identificar cuáles son las aves o qué aves pueden ser portadoras de este virus. Por ejemplo, una médico veterinaria que está trabajando con ellos nos dio una charla sobre patos o aves de la familia Anátidae, que son estos patos migratorios, que pueden ser unos de los principales reservorios y transmisores de este virus. También en Yucatán, les digo, bueno, no es que en Yucatán haya de todo, y bueno, sí, de alguna manera sí hay muchos patógenos, porque al ser un estado que se encuentra en una zona tropical, propicia que haya más diversidad. Pero bueno, además de las aves, se determinó que también este virus estuvo presente o estaba presente en murciélagos, lo cual también demuestra que el murciélago es un reservorio y que también puede estar interactuando en que esta enfermedad se presente con mayor frecuencia en los caballos, o también es un riesgo que está ahí patente para humanos. También en Yucatán, precisamente, se identificaron 6 casos en 2003 y 3 en 2007. Muertes relacionadas con este virus no se han identificado. También se han reportado aquí, no tengo el dato de cuántas personas, pero de un determinado número de personas que presentaron algunas molestias, que se encontraban en Chihuahua, fueron positivos a el virus del oeste del Nilo. Aunque bueno, les comentaba que no hay defunciones reportadas debido a esta enfermedad, bueno, se identificó que una persona, ya un adulto mayor, fue diagnosticado como positivo a virus del oeste del Nilo y murió. En este caso, esta persona se encontraba en Coahuila, pero no se considera que haya adquirido la enfermedad aquí, porque la persona había viajado a Texas y regresó. Por lo tanto, este se consideró un caso importado. ¿Hasta aquí alguna duda sobre el BON? No, profesor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre este virus del dengue. ¿Alguien ha escuchado sobre el dengue? Sí, profesor. ¿Qué han escuchado sobre esta enfermedad? Pues que se transmite por picadura de mosquito. Se transmite por picadura de mosquitos. ¿Qué más?
Entonces estamos viendo que también aquí hay un vector necesario para la presencia de este virus, presencia y transmisión. Esta es una enfermedad bastante relevante. Aproximadamente 500 millones de personas, tan solo en América, están en riesgo. Aquí hablo de América, pero en realidad es de todas las áreas tropicales. Digamos, todas las personas que viven en zonas tropicales de América, de Asia, de África, están en riesgo porque debido a las condiciones climáticas se favorece la presencia del virus. Entonces, tan solo en América hay 500 millones de personas en riesgo. Se considera que del 2010 al 2019, 16.2 millones de personas fueron afectadas por dengue. Entonces, se puede decir que aproximadamente 431 personas de cada 100,000 habitantes contraen la enfermedad. Algunas de ellas son o adquieren dengue en su estado más grave, que es el dengue hemorrágico. Y hay aproximadamente 1,280 muertes al año tan solo de dengue. Entonces, realmente sí es una enfermedad, digamos, relevante. Si observamos, tan solo en el 2019 se registraron casi 1,500 o 1,600 muertes. Y además, bueno, pues las muertes que no se registran, porque también se presentan en zonas, digamos, relativamente lejanas a las grandes ciudades y que muchas veces pues la gente muere y no recibe algún servicio de salud. Hay diferentes variedades de este virus y lo sorprendente es que una persona puede estar infectada con diferentes virus. Esto también se ha demostrado que si tengo, por ejemplo, estoy contagiada con el serotipo 1, no tengo inmunidad para todas las demás. Por lo tanto, pues una persona se puede infectar en una ocasión con una variedad o con la variedad 1, después con la 2 o después con la 4 y así sucesivamente. Entonces, esto permite que la persona pueda estar en mayor riesgo y que incluso se pueda hacer, digamos, más grave la enfermedad hasta ocasionar la muerte. ¿Sí, Samantha? Pero entonces, si por ejemplo ya tienes el serotipo 1, ya no te podrías volver a contagiar de ese serotipo, solo de los demás. En teoría, sí se adquiere inmunidad, digamos, contra el serotipo 1, pero contra los demás no. En teoría. Aunque yo he conocido personas que se infectan casi cada año de dengue. Tengo, por ejemplo, un amigo en Culiacán y que ya va como 3 años consecutivos que se infecta de dengue. Entonces, bueno, pues no sé si efectivamente es que son, cada año tiene uno diferente o que realmente su sistema inmunológico no está permitiendo que desarrolle los anticuerpos, o la otra es que los anticuerpos no tengan una larga protección, un largo periodo de protección. Este mosquito, Aedes aegypti, es uno de los principales mosquitos transmisores de enfermedades. Es este Aedes aegypti y Aedes albopicus. Entonces, no tengo la imagen aquí, pero bueno, la vamos a ver más adelante. Entonces, este mosquito está ampliamente distribuido. En América, pues está simple y sencillamente desde Canadá hasta Chile, solo que hay algo extraño porque, por ejemplo, en Uruguay está presente, pero no se ha registrado dengue. En México se presenta, es
este mosquito, pero principalmente, y aunque podemos decir si se encuentra en toda América, podemos decir que tiene preferencia, se va a encontrar en zonas tropicales, es decir, en México se encuentra en las zonas costeras. El hecho de que haya grandes montañas en México, como la Sierra Madre Oriental, Occidental, la Faja Transmexicana, son barreras que impiden que estos mosquitos, por ejemplo, de la costa, lleguen hasta el centro del país. Además de que a medida que incrementa el relieve, como ustedes saben, la temperatura disminuye. Entonces, el hecho de que las temperaturas sean bajas en esas montañas impide que este mosquito esté presente. Claro que, bueno, ahí viene la otra cuestión. Por distribución geográfica, no se presentan en zonas montañosas elevadas por la temperatura baja, pero se ha demostrado, se han hecho estudios en los últimos, digamos, 10 años, en los cuales se ha registrado que la temperatura está incrementando debido al calentamiento global y que poco a poco estos mosquitos han ido ganando terreno, que ahora ya se están presentando en sitios donde antes no se registraban, y esto es porque esos sitios ahora están presentando una temperatura un poco más elevada, lo cual favorece el desarrollo de los mosquitos. Entre los síntomas, pues es principalmente fiebre. La fiebre es un síntoma que no sé si fue con ustedes, que me lo comentaban, que pues sí, cuando hay una infección, un mecanismo para acabar, digamos, con ese agente infeccioso es incrementar la temperatura, porque al incrementar la temperatura, muchos patógenos se van a destruir, muchos van a morir, ya sea se destruyen si son virus o se mueren si son bacterias o tal vez algunos parásitos, aunque con los parásitos casi no sucede. Sin embargo, si esta fiebre se mantiene durante mucho tiempo, pues entonces también va a empezar a desestabilizar la función enzimática, a que las proteínas empiecen, digamos, a degradarse. Y bueno, pues esto también va a ocasionar que haya dolor de cabeza, dolor en los ojos, dolor muscular y en las articulaciones, en los huesos, que además haya sarpullido y que también haya náuseas o vómitos. Entonces, si ustedes observan, realmente los síntomas son poco específicos, se pueden confundir con muchas otras infecciones, con muchos otros patógenos. Así que para hacer la determinación de que efectivamente una persona tiene dengue, pues se tiene que hacer una historia clínica en la cual se vea si hay convivencia o no con estos mosquitos. Generalmente en las zonas tropicales, pues es bastante común, entonces es muy temido, pero también la gente de alguna manera ya está acostumbrada a que principalmente en la temporada de lluvias, bueno, pues se va a favorecer la presencia del mosquito y por lo tanto van a incrementar los casos de dengue. Hay la presencia del dengue hemorrágico, y en esto es por la presencia de algunas cepas que son mucho más virulentas y que incluso pueden ocasionar una extravasación, es decir, que la sangre empieza a salir de las venas, de las arterias, empiezan a congestionarse los órganos llegan a acumularse de sangre, y entonces si tenemos un órgano que tiene bastante sangre ahí acumulada, interfiere en el funcionamiento de los mismos órganos. Entonces, casi siempre cuando hablamos de que una persona muere de dengue, es porque hay este dengue hemorrágico que evita
que los órganos funcionen correctamente y más si, por ejemplo, hablamos de que el corazón se ve dañado, de que los pulmones, perdón, también se ven afectados. Entonces hay pocas posibilidades de que las personas se salven. Entonces, bueno, pues aquí vemos qué tan frecuente es el dengue. Si observamos, a medida que el color es más fuerte, es la presencia casi endémica o bastante frecuente. Mientras sea más claro, digamos, es o indica casos esporádicos. Y en gris es que no hay evidencia o riesgo. Y como ya les comentaba, bueno, pues se restringe, digamos, a las zonas tropicales. ¿Alguna duda sobre dengue? ¿El dengue surge de ahí mismo del mosquito o hay algún reservorio antes de que sea el vector? Entre los reservorios se puede considerar que hay animales silvestres que pueden ser los reservorios del dengue. Realmente no se dice si qué animales, en general es así como que todos los animales silvestres pueden ser reservorios. Entonces sí es un virus que es bastante frecuente porque, bueno, finalmente los mosquitos en algún momento se tienen que infectar de dengue. Entonces, ¿de quién se infectan? De la fauna silvestre que se encuentra en el lugar. Y no sé si, por ejemplo, han ido a localidades rurales de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, en los cuales pues sí están en la selva y las personas conviven directamente con muchos animales silvestres. Y también, bueno, pues hay cuerpos de agua, porque esa es otra que no les he comentado. Los mosquitos necesitan agua, porque bueno, ustedes conocen cómo es el ciclo biológico del mosquito. No, yo no. Para que el mosquito esté presente, se requiere una temperatura elevada, por eso estamos hablando de condiciones tropicales, es decir, más de 20 grados centígrados, entre 20, yo diría 25, 30, a veces hasta 35 grados centígrados, pero además se requiere humedad. En todas estas zonas hay humedad. Corresponden a bosques tropicales o selvas. Entonces podemos decir que sí hay bastante humedad, hay cuerpos de agua y que de hecho una medida profiláctica es como que tira todos los cacharros o tira todos los recipientes o incluso, por ejemplo, llantas o cualquier cosa que permita que se acumule agua. ¿Por qué agua? Bueno, pues porque los mosquitos, así como les mostré a Aedes, los mosquitos adultos se aparean, se reproducen, la hembra libera huevos, estos huevos los va a depositar en el agua y de ahí van a eclosionar las larvas. Las larvas van a tener una vida acuática y ya después se lleva a cabo o una fase, digamos, larval acuática, después se lleva a cabo la metamorfosis y en esa metamorfosis hay esa transformación ya al mosquito adulto, como lo conocemos, con su cabeza, tórax y abdomen, con sus 6 patas y con sus alas. Entonces, para eso se requiere que haya agua. Si no hay agua o si disminuye la cantidad de agua, al menos en el domicilio, al menos en la casa, va a reducirse la posibilidad de que haya
mosquitos. Si tenemos depósitos de agua, si tenemos, por ejemplo, las piletas, si tenemos recipientes con agua y que están, digamos, abiertos, pues es más fácil que las mosquitas lleguen y depositen ahí sus huevos. Entonces, una de las medidas profilácticas es evitar que se acumule el agua, o si tenemos agua, si tenemos piletas, tenemos tambos, entonces se recomienda que se tapen para disminuir la posibilidad o disminuir el número de mosquitos que estén en el domicilio. Otra cosa importante es que únicamente las mosquitas, las moscas hembra, son las que se alimentan de sangre. Los machos se alimentan de cualquier líquido, de néctar, de lo que se encuentren. Y son los mosquitos hembra las que se alimentan de sangre, por lo tanto, son las que transmiten a los virus. ¿Ustedes han escuchado, por ejemplo, a los mosquitos que están zumbando? ¿O no les ha pasado? Sí. Aunque bueno, Luego aquí ya en no puedes dormir en la noche. exactamente, aquí en la Ciudad de México no está esta especie, no es Aedes aegypti. Sin embargo, bueno, pues sí hay mosquitos y que sí, como dicen, son bien molestos porque no dejan dormir en la noche, pero tienen un comportamiento, es un comportamiento de sobrevivencia en el cual, para promover la preservación de la especie, el mosquito está haciendo ruido y con eso nos está distrayendo. En tanto que mientras nosotros estamos distraídos escuchando el mosquito, la hembra pica y se alimenta. Cuando pica, en pocas ocasiones sentimos el piquete porque en su saliva tiene sustancias que evitan que nosotros percibamos ese dolor. Tiene sustancias anestésicas. Entonces, bueno, pues en muchas ocasiones ni nos damos cuenta que la mosquita, bueno, que en este caso la hembra, nos está picando porque pues estamos más distraídos persiguiendo al mosquito que está haciendo el ruido y es a quien queremos matar, acabar con él para que nos deje dormir. Y bueno, ¿para qué la hembra necesita sangre? ¿Para qué se les ocurre? Justo no tengo idea, pero puede ser algo relacionado con, pues, reproducirse, poner huevos, a lo mejor. Exactamente. La hembra necesita consumir sangre porque la sangre es rica en nutrientes. Entonces, como necesita producir una gran cantidad de huevos, necesita tener los nutrientes adecuados. Y bueno, ya vi, en realidad el único reservorio del dengue es el humano. No hay otros animales silvestres. Solo es el humano. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el mosquito, cuando eclosiona, cuando la hembra se va a alimentar, tiene que forzosamente infectarse de una persona que tiene el virus. Puede ser que esa persona esté contagiada o que y enferma, o que solamente esté contagiada pero no enferma. Entonces es así como la mosquito se infecta, el virus también va a quedar en sus glándulas salivales y va a ir a infectar a otro humano, porque este virus es únicamente hombre mosquito.
¿Hasta aquí alguna duda? No, maestra. Bueno, ya casi vamos a terminar porque chikungunya o chikungunya y Zika son de alguna manera muy similares y que son virus, digamos, relativamente nuevos y que incluso también se hizo como mucho o se despertó como mucho temor entre la población de adquirir este virus, pero al igual que dengue, es un virus transmitido por vector y que básicamente se va a encontrar en zonas tropicales por la presencia de los mosquitos. Entonces, ya vimos que el mosquito se va a distribuir donde la temperatura es, digamos, relativamente elevada, donde hay cierta cantidad de humedad que le permite completar su ciclo biológico y no se va a encontrar en otras zonas, digamos, templadas. Entonces, aunque esta enfermedad se conoce aproximadamente desde los años 50, pues se ha tenido, digamos, interés cuando ha llegado a países desarrollados, principalmente Europa y América. Aquí, aunque es América, pues realmente se volteó a ver cuando algunos casos importados de los países tropicales llegaron a Estados Unidos. Y el nombre de chikungunya se deriva de una lengua africana del Maconde y significa doblarse del dolor, y esto es por el gran dolor muscular y articular que presenta. De igual manera, como sucede con el dengue, no se va a transmitir de persona a persona porque se requiere que los mosquitos sean los que transmitan esta enfermedad. De aquí sí hay una respuesta inmune favorable, de tal manera que si una persona la adquiere una vez, ya no se vuelve a infectar, a menos que realmente esté inmunocomprometida, pues podría llegarse a infectarse, pero es muy poco frecuente. Para esta enfermedad no hay una vacuna, no hay un medicamento específico y pues lo que se da es medicamento para disminuir el dolor, consistente principalmente pues en paracetamol, como ocurre en muchas infecciones causadas por virus. Se me olvidó comentarles, por ejemplo, que en el caso de dengue hay medicamentos y hay una vacuna que precisamente en este año se va a empezar a aplicar, pero pues se va a empezar a aplicar en principio a estados tropicales que pertenecen a Estados Unidos o algunos estados que están asociados a ellos. No se tiene una idea de cuál es el costo y si se va en algún momento a distribuir en los demás países tropicales, que pues son la mayoría y en donde más casos se presentan. Igual y bueno, pues Estados Unidos lo que está haciendo pues es ver por su población, pero pues no se sabe si en algún momento se va a distribuir para el resto del continente, y bueno, no solo para el resto del continente, sino para el resto del mundo, porque aunque aquí pues les estoy presentando únicamente América, pues también todos los países tropicales asiáticos y africanos también presentan casos de dengue. En el caso de chikungunya, pues no hay estos medicamentos específicos, no hay una vacuna, aunque hace, digamos, no sé, unos 5 o 7 años, sí hubo así como que mucho miedo por esta enfermedad, y bueno, casi era así de que, ay, no vayas a lugares tropicales, incluso no vayan ni a Morelos, porque se van a enfermar,
Bueno, pues en realidad se ha demostrado que esta enfermedad, aunque ocasiona estos dolores articulares, estos dolores musculares, que incluso puede haber algo de fiebre, algo de dolor de cabeza, duran unos cuantos días, incluso máximo unas 2 semanas, y la persona se recupera, a menos que haya otros problemas de salud que eviten que la persona tenga una respuesta inmunológica adecuada. En este caso, no hay una transmisión durante el embarazo, pero sí se ha demostrado que durante el nacimiento la madre puede transmitirlo al neonato cuando la madre se llega a infectar en días previos al parto. Entonces, es una enfermedad en la que se debe de tener cuidado, principalmente por este motivo. Y casi siempre, o casi a la par de que surgió chikungunya, también apareció Zika. Entonces, pues había como más miedo de contraer estas enfermedades, porque además también se decía que, bueno, pues las personas morían y que además que las personas se iban a quedar ya de por vida con daño en las articulaciones o que ya no iban a poder caminar o que eran enfermedades incapacitantes. ¿Sí, Samantha? Entonces, en el caso, por ejemplo, de que la mujer acaba de dar a luz y que se alimenta con la leche materna del bebé, en este caso tampoco se transmitiría chikungunya. Se supone que no. E incluso estaba revisando literatura y decían que ante todo era preferible que la madre, aunque transmitiera alguna enfermedad a la cría, es mejor que la madre amamante al crío, porque los beneficios de la leche materna son mayores que alguna infección que pueda transmitir a los críos. Entonces, al menos con chikungunya no se ha demostrado que haya esta transmisión, digamos, mamaria, pero en caso de que llegara a suceder, se recomienda que la madre no deje de amamantar al chiquillo. Incluso, por ejemplo, no sé si escucharon también durante esta pandemia de COVID, lo que se decía es que la madre no dejara por ningún motivo de amamantar a su cría. Y esto es exactamente por todos estos beneficios que está otorgando. Sabemos que en la leche materna hay transmisión de anticuerpos y que además las proteínas, las grasas, los carbohidratos que le proporcionan a la cría van a ser proteínas, lípidos y carbohidratos que la cría sí puede metabolizar, algo que no sucede por completo con las fórmulas. Entonces, sí, yo he leído que pues básicamente es mucho mejor que se le siga amamantando a reducir o evitar que la madre amamante al crío, por miedo, digamos, a transmitirle esta enfermedad. ¿Alguien más había levantado la mano? Que no veo. Como les comentaba, pues básicamente los síntomas que se presentan ocurren aproximadamente de 3 a 7 días después de la picadura del mosquito, aunque bueno, si viven o se vive en una zona tropical, pues básicamente todos los días van a recibir piquetes de mosquitos. Pero bueno, digamos que el periodo de incubación es de entre 3 a 7 días, aunque en ocasiones puede ser hasta de 12, 15 días.
Y bueno, pues lo que se presenta, igual que en otras infecciones, fiebre, en este caso es una fiebre mayor a 39 grados centígrados. De aquí lo que también resalta mucho son el dolor tan intenso en las articulaciones que además empiezan a hincharse. Entonces, bueno, pues es un signo que puede indicar que se trata de chikungunya. Hay dolor en cabeza, en espalda, en músculos, como sucede en otras infecciones virales. Hay náuseas, manchas o erupciones en la piel y también se presenta conjuntivitis. También cuando hay conjuntivitis y que hay algún otro padecimiento, bueno, pues es un síntoma que debe considerarse y que además debe atenderse porque esto puede tener complicaciones más graves. Esta enfermedad, y aunque lo comentamos que se describió aproximadamente en los años 50 del siglo pasado, pues no se conocía, se consideraba endémica, pero bueno, pues se ha distribuido y esto es precisamente porque no sé si recuerdan uno de los mapas que vimos en la primera sesión, en donde pues las enfermedades ahora ya no se restringen solo a un lugar, sino que se pueden diseminar muy rápidamente en todo el mundo, precisamente porque hay ya una gran conexión, una gran conectividad y que pues si un día puede estar en Congo y al día siguiente ya puede estar en Europa y al día siguiente ya puede estar en América. Entonces, esto hace que las enfermedades se diseminen mucho más rápido. O la otra es que también son enfermedades que han estado presentes en los países tropicales y que pues no se conocían o no se les consideraban hasta que precisamente, bueno, pues alguien llega a estos sitios, a estos países endémicos y que posteriormente regresa a su país y es donde muestra todos los síntomas o signos clínicos. Entonces se empieza a analizar cómo es que se enfermó esa persona, dónde estuvo y se obtiene la información de que, bueno, pues tal vez se infectó en un país tropical y que pues de esta manera se considera que es por eso que se ha diseminado en todo el mundo. En México, como ya les había comentado, yo recuerdo que hace unos 5 años, bueno, pues había un miedo terrible a ir a lugares tropicales, incluso a ir a Morelos. Una vez fuimos a un balneario y bueno, decía zona de chikungunya y pues ya con eso pues uno se asusta, pues, pero pues sí, básicamente es una zona donde hay una amplia distribución, una gran presencia de los mosquitos, Aedes aegypti, Aedes albopictus, que son estos vectores. Generalmente también es una enfermedad que se presenta en jóvenes y adultos, en niños, porque bueno, pues los niños a veces tienen menos cuidado y también son, digamos, los huéspedes susceptibles y los adultos jóvenes, porque son las personas que tienen actividad laboral que les permite estar más expuestos a estar en contacto con los mosquitos. Entonces, bueno, pues básicamente esta es chikungunya. Y bueno, pues Zika, que también es causada por virus, transmitida también por estos mosquitos. Entonces, si estamos viendo que es transmitida por estos mosquitos, entonces podemos pensar que se distribuyen, tienen una distribución geográfica principalmente en zonas tropicales. Si ustedes observan, bueno, pues México, al igual que Centroamérica y gran parte de América del Sur, pues tenemos todas las condiciones ambientales para que estos mosquitos estén presentes. Entonces,
en este caso, en el virus causante de Zika, sí hay una transmisión materna y de hecho de ahí, digamos, deriva la gran importancia que tiene, porque el virus atraviesa la placenta y si, por ejemplo, la madre se infecta en los primeros 3 meses de gestación, aunque las capas que están rodeando al embrión y que son los que van a dar lugar a la placenta son más gruesas, ese virus puede llegar hasta el embrión y el órgano blanco es el cerebro. El cerebro que, bueno, pues a los 3 meses o menos de los 3 meses apenas se está desarrollando. Y el hecho de que la mujer se infecte en esos primeros 3 meses ocasiona entonces que haya un pobre desarrollo del cerebro. Por lo tanto, hay una microcefalia, un cerebro mucho más pequeño de lo normal. Y bueno, pues con esto hay un desarrollo en general más pobre del feto. También, bueno, pues va a estar dañada tal vez su visión, puede estar dañado su oído, el olfato, el propio sistema digestivo. Entonces, el hecho de que el cerebro sea mucho más pequeño de lo normal implica un gran retraso mental y retraso del desarrollo y en muchas ocasiones la muerte ocurre poco después del nacimiento. Entonces, digamos, eso es lo más relevante de Zika. Tampoco hay una vacuna, tampoco hay tratamiento específico y digamos que los casos son relativamente escasos, pero pues sí son, se presentan en zonas tropicales. No sé si hasta aquí tienen alguna duda. Sí, Samantha. En el caso del chikungunya y del dengue, se mencionaban erupciones y salpullidos. ¿Esos son en la zona donde el mosquito dio el piquete o pueden presentarse en cualquier otra parte del cuerpo? Sí, generalmente es en la zona del piquete, porque también, aunque cuando la mosquito pica o hace el piquete, introduce estas sustancias anestésicas y también algunas sustancias para evitar la inflamación. Existimos personas altamente o que respondemos o tenemos una respuesta inmunológica bastante fuerte. Entonces, el sarpullido se presenta cerca de donde ocurrió el piquete. Y es también una respuesta del sistema inmunológico en muchas ocasiones. Ok, gracias, profesora. ¿Alguna otra pregunta? No sé, bueno, a mí me parece sorprendente y bueno, claro, no es que el mosquito sea el malo de la película, pero que tienen una gran capacidad de transmitir agentes patógenos y que pueden causar muchísimo daño, como vemos tan solo de dengue, cuántas personas están expuestas, cuántas personas se ven afectadas y el hecho de que estén afectadas, pues también disminuye muchísimo que estas personas tengan, digamos, cuando están enfermas, un ingreso económico. Son enfermedades que causan grandes pérdidas económicas, principalmente, bueno, pues para la persona afectada y bueno, pues también para los países afectados. También como una medida profiláctica, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de salir de la Ciudad de México e ir a estos estados tropicales.
y en temporada de lluvias generalmente realizan aspersión de insecticida para disminuir la presencia de los mosquitos, y aunque digamos que lo hacen como una medida para disminuir la presencia de dengue, pues con el hecho de disminuir la presencia de mosquitos, digamos que también disminuyen la presencia de enfermedades como chikungunya y Zika. Digamos que el efecto negativo es que, al igual que muchos artrópodos, al igual que muchas bacterias, cada vez surgen más mosquitos que son resistentes a los insecticidas. Entonces aquí es como una carrera armamentista, a ver quién da más. Tú me pones más insecticida y entonces yo, como mecanismo de sobrevivencia, resulta que, bueno, pues ya tengo ciertos genes que me permiten ser resistente y por lo tanto en un determinado tiempo ya ese insecticida no me hace nada. Entonces se tienen que buscar otros insecticidas alternos o buscar otras formas, otros mecanismos para tratar de controlar las poblaciones de mosquitos. Entonces, sí es algo de repente un poco complicado y sobre todo, bueno, también en muchos lugares, sobre todo en estas zonas tropicales, se hacen muchas campañas de difusión. El sector salud hace muchas campañas de divulgación para que las personas, como ya les decía, bueno, pues eviten tener en su casa depósitos de agua a cielo abierto, o que si tengan, recurran al médico cuando tengan alguna enfermedad. Desafortunadamente, en muchas ocasiones, pues les queda súper lejos ir al médico, o hay centros de salud y pues ahí está el edificio, pero en ocasiones pues no hay los médicos o las enfermeras necesarias. Pero bueno, bajo todas estas circunstancias, lo más importante es conocer y bueno, sobre todo también si ustedes van a estudiar medicina o algo relacionado, porque bueno, pues todas estas son enfermedades que tienen una prevalencia que en muchas ocasiones no es conocida qué tan frecuente o qué tan poco frecuente es esta enfermedad. Entonces, bueno, pues hay una amplia gama de posibilidades que ustedes pueden estudiar. Entonces, bueno, pues si ya no hay más preguntas por el momento, lo dejaríamos hasta aquí y nos vemos el próximo lunes. Sí, muchas gracias, profesora. No te escuché. Que no hay momentos por ahora. Bueno, muy bien. Pues entonces, muchísimas gracias a todos. Y bueno, pues que tengan un bonito fin de semana. Miss, yo sí una Descansen. por ejemplo, hay exámenes clínicos, por ejemplo, de sangre para determinar si se tiene, por ejemplo, cierto tipo de enfermedad de estas. Sí, de hecho, por ejemplo, iba a decir 2 años, pero no, hace 2 años que ya estamos en pandemia. Hace yo creo que como 4 años fui a una plática en el Colegio México. De hecho, cuando hay transmisiones del Colegio México, del Colegio de México, véanlas por internet, son bastante buenas. Y si en algún momento tienen oportunidad de asistir de manera presencial, ya cuando se regularice un poco más, vayan porque también las pláticas son súper buenas y que precisamente, dado que en estas enfermedades, por ejemplo, chikungunya, Zika, dengue, de alguna manera son similares, entonces para determinar cuál es una y cuál es otra, se hacen diagnósticos, se les llama diferenciales. Por ejemplo,
sabemos que con chikungunya, bueno, pues hay un gran dolor en articulaciones y se empiezan a inflamar. Entonces, esa es una prueba que nos permite descartar a las demás, pero en ocasiones, pues esa inflamación no es tan evidente y pues no se puede decir, ay, bueno, sí, efectivamente es chikungunya o es Zika. Entonces, se hacen técnicas diagnósticas serológicas. Se puede hacer ELISA, que tiene que ver con la detección de anticuerpos, o PCR, que tiene que ver con la identificación de material genético, ya sea sobre todo DNA o sí, incluso RNA del patógeno. Entonces, sí hay varias técnicas diagnósticas que permitan identificar si el patógeno está presente. En el caso, y bueno, los que hacen los diagnósticos deben de identificar, por ejemplo, si hay anticuerpos, qué tipo de anticuerpos hay. Porque, por ejemplo, hay anticuerpos tipo G, tipo M, A, E y no recuerdo el otro, pero son 5 tipos de anticuerpos. Por ejemplo, el M son anticuerpos de memoria. Esto quiere decir que pues probablemente yo me infecté hace 10 años, pero sigo conservando esos anticuerpos. Hay otros, por ejemplo, los tipo G, IgG, que van a estar presentes cuando la infección está reciente, cuando el patógeno está ahí. Entonces, bueno, se hace determinación de anticuerpos para ver en qué momento se encuentra la infección, si es una infección reciente o si es una infección que ocurrió hace tiempo. Entonces, sí hay técnicas diagnósticas que permitan identificar a ciertos patógenos. Sí, muchas gracias, maestra. Gracias a ustedes. ¿Alguna otra pregunta? No, profesora, creo que sería todo. Bueno, pues ahora sí, entonces, muchas gracias. Y bueno, que descansen, que tengan una bonita noche. Y pues para quienes tenemos clase mañana, pues mañana nos vemos. Y para los que no, pues disfruten su fin de semana. Bueno, todavía tienen algunas clases, pero bueno, pues descansen. Muchas gracias a todos. Gracias, profesora, igualmente. Hasta luego, maestra. Hasta luego.